Bueno, continúo hablando de mi paso por Selman 1, de mi juego, de mi proyecto. Eh, en cierto tiempo, en el 95, por allá por el 95 ahora sí, me levanto una mañana y acá nos mandaban el periódico de la casa de mi tío. Nos mandaban el periódico la Voz del Interior, entre otras encomiendas. Mi tía traía el diario, compraba la Voz del Interior. Perdón otra vez por los chivos. Perdón y permiso y disculpa. Disculpa y permiso. Bueno, pero no estoy haciendo propaganda, no chiveo nada con eso. Bueno, y entonces me levanto era una mañana y el periódico de esa fecha era un fin de semana, era así, un sábado. Bueno, y entonces aparece el artículo con la gráfica de la casona en la tapa, con el titular, y decía de la casona municipal y los fantasmas y todo eso. Yo, claro, esto era previo a que yo hubiera conseguido el juego del Alón, ¿verdad? Y a mí se me había hecho como una historia más de fantasma, una cosa así. Bueno, cuando llegamos, mucho tiempo después, después de que nos fuimos y volvimos de Oberá, después de que me recibo, eh, instalamos y actualizamos internet eh, en casa, vamos a decir. Em, yo me había dispuesto a ver, así en la televisión estaba viendo cosas que cada vez había más de esto, de documentales de fantas- fantasmagoría, o sea, de paranormalidad y todo eso, sobrenatural y todo eso, todo lo sobrenatural y todo eso. Va. En medio de ese periodo se corta la luz y se inunda la casa. Y yo tenía el celular de chiquito, el viejo, ese que no lo puedo encontrar, no sé dónde está. Bueno, y habíamos puesto unas velas. Y yo ya me había entrado ese mundo oculto de los fantasmas. Pero no estaba picándome con aquello del Alón, de lo de la casona en sí. Ya lo había jugado el Alón, pero me quedaba el juego dejaba con las ganas de jugar un juego similar. Me dejaba constantemente. Y entonces, bueno, ahí empecé a leer un poquito hasta que se cortó la luz y bueno, no pude seguir leyendo en internet sobre el juego. Y esa noche que se corta la luz, eh, digo, voy a filmar así una, en una vela que estaba en una bandejita, eh, en, una, en un recipiente así de metal, y estaba consumiéndose la vela, pero todavía encendida. Y la filmo así, les juro, no lo puedo porque mi hermana me lo borró al video, se lo resumo así. No lo puedo mostrar, pero qué más diera por mostrar. Eh, y era un Jesús. O sea, después, yo lo mostré después, miren lo que caché. Y yo, pero cuando filmé, aunque no estaba esperanzado en filmar algo así. Dije, quizás pueda agarrar algo así exuberante, digamos, algo excéntrico. Bueno, pasa el tiempo, se restablece la luz
Y una de las noches, esto ya era en el 2006, 2007, una de las noches me pongo a ver sobre fantasmas en internet y veía cosas así, pero nada que me llamase la atención, así, aparición en tal lugar, eh, casa embrujada y todo eso. Y de casualidad veo, así entre los videos y leyendo también en Google, eh, también, o sea, a la vez, o sea, en YouTube y veo lo de la casona municipal. Cuando empiezo a leer en Google, y empiezo a escuchar también, más que nada cuando empiezo a leer las cosas, porque, hay algo más, que yo también, antes, previo a esas noches, después de que se había cortado la luz, o antes también, un poquito, cuando ya teníamos, había empezado a informarme más sobre más datos del juego del Alone, In the Dark 1. Y entonces yo ya me iba llenando la cabeza con eso, llenando la cabeza. Cuando empiezo a leer y a ver sobre lo de la casona, no lo podía creer, porque era una cosa muy intrínsecamente relacionada con la historia del juego del Alone. No hay otra que estuve averiguando, porque yo, como dije, venía viendo cosas que no me sorprendían ni nada. Bueno, y es ahí cuando nace mi proyecto de este juego. O sea, que lo vi. Eh, Hoy recién estuve viendo también de la casona en televisión, en YouTube, perdón, en el televisor, pero en YouTube. Mira, un mexicano apareció, con razón me habían molestado también. En uno de los videos hay un mexicano haciéndole la entrevista a una persona de ahí de la casona. Bueno, pero eso es irrelevante en sí lo que estaba por contar. Lo que estoy en este contenido, lo que pretendo expresar y explicar. Bueno, entonces ya ahí me empiezo a armar de argumento y del proyecto con lo del juego. Y a la vez quería buscar un software para un motor para hacer videojuegos. En internet quería descargar que digamos más específico que el PowerPoint. Y para entonces venía viendo que cada vez más la gente subía y mostraba los juegos hechos en PowerPoint. Y dije yo, porque estaba el Blender, me sigue, bueno, que el Blender yo lo considero la evolución directa del Mesías 3D, que eso también lo había conseguido. No, eso lo conseguí acá en Córdoba, después de que vine, ¿no verá? Al tiempo que compré en un puesto de kiosco, en un kiosco así en la esquina, compré, que también había conseguido el Speedy Eggbert, que es el juego del huevito. Bueno, es un juego que para la consola, porque yo tenía todavía la 486, después tengo las Pentium, y es ahí cuando me pongo a leer las cosas. Pero tenía todavía la 486 a la vez. Tenía 3 compus en total. Bueno, PC de escritorio, no tenía portátil, sino PC. Y la 486 era la que no estaba conectada, perdón. La que yo leí era en la Pentium. Tenía 2 Pentium que se murieron también. Pero bueno, en esa estaban conectadas en internet. Con el modem dual de cable, con cable, o sea, a través de cable, no era como ahora, que es wireless, las portátiles, todo el celular. Todo. Bueno, y entonces cuando leo estas cosas, empiezo a
notar, considerar. Y empiezo a acordarme yo con la cuestión de la historia que tenía yo con mi base de conocimiento en la informática. Bueno, ¿qué pasó? En el 95, perdón, sí, no, a ver, sí, en el 95, eh, cuando teníamos cable color, se llamaba Videovisión, acá en Córdoba, y tenía un canal que se llamaba Cablín, Cablín. Y desde entonces ya empezaban a mostrar un programa dentro de este canal que era todo de juegos, pero no me llamaba tanto la atención. Bueno, esto fue para cuando, ya después del 97, que yo regreso de Resistencia, volvemos acá, todavía estaba el Videovisión, porque nosotros nos fuimos a ver ahí, alquilamos las casas, todas las casas, alquilamos. Y cuando volvimos acá, bueno, reinstalamos las cosas y teníamos videovisión de cable color. Y estaban dando todavía el programa, pero ya evoluciona el programa de juego, de videojuego, PC, era todo de computación el programa. En Cablín, un canal infantil era Cablín. Canal 4 era entonces, acá en Córdoba. Y se llamaba Cablín. Bueno. Y será que no sé, que me dio un reflejo que yo empezaba a ver. Vi ahí también de lo de Hexen, que para mí, como yo estaba tan ido para entonces, pero sé que lo vi. Y antes de irnos a ver, sé que vi ese programa y vi que estaban mostrando una escena del juego del Alone, un escenario ahí en la escena del laberinto. El laberinto ahí donde está no el que está en la parte oscura, sino el laberinto que está en donde están los monstruos del lago. Bueno, ahí, ese laberinto. Recuerdo que eso vi, entre otros escenarios de otros juegos, como Hexen, Return to Sword, de Seven Gates y cosas así que, bueno, que para entonces bueno, yo no me había percatado tanto, pero sé que lo vi. Y justo veo ese escenario. Entonces cuando pasa esto, tiempo después, cuando ya volví y estoy leyendo estas cosas, empiezo a hacer memoria, me empieza a causar una regresión la cabeza que digo, no puede ser tantas cosas así que me pasaron, porque fue como que algo me estaba llamando a mí, no sé a otra cosa, pero era una cosa que yo sentía que era a mí, como elegí, como viste cuando te llaman, viste, bueno, una cosa así, como sin razón, sin causa. Bueno, eso sentí. No es porque yo, sino que sentí como que, bueno. Y entonces cuando tengo entonces ahí empiezo a generar este proyecto del juego de Selman 1. Yo no podía creer tantas coincidencias de una historia respecto a la otra, porque es muy intrínseco. Muy intrínseco. No hay una obligo que separe. No, no. Bueno, pero espere. Un poquito, también yo venía en sí buscando un juego que sea similar al LOL, porque el LOL ya me dejaba, y no fui el único usuario con eso, sino que tiene ese carácter de dejar al que lo juega, al que lo termina de jugar un juego similar. Pero como yo recién, digamos, estaba ambientado en las redes, no se mal capte, eh, no me había enterado y buscado y no podía encontrar juegos así, digamos, relativamente próximos. Y ahí después, no sé, me pongo a ver juegos clásicos de PC, juegos clásicos,
Y de una ficha para el otro, bueno, ahí encuentro el Estática 1. Pero antes de eso había encontrado ¿cómo se llama? El Static, no, pero ¿cómo era? Sí, el Estático 1. El Estático 1. Eh, y ahí me enteró también de la versión del Alone, pero Alone de 8 bits, que tiene hasta cierto el escenario, digamos, hasta, por decirlo así, hasta las gárgolas. Y hasta ahí nomás se juega, de bajar la escalera, va. Que está muy bueno también, considero muy. Y a la vez me voy enterando del proyecto X, que fue cancelado, un proyecto que es, digamos, en 3D más realista y de realidad virtual, pero fue cancelado el proyecto. Y bueno, y ahí así también había conseguido también, cuando todavía estaba pasa el tiempo, cuando estaba haciendo, que estaba con este amigo, consigo los dos de la trilogía. El Alone in the Dark 2 y el Alone in the Dark 3. Pero el 3 tampoco, no lo había podido ejecutar, el 2 tampoco por entonces, después lo vuelvo a ejecutar. Y todo esto pasa cuando a la vez también iba a curso de guitarra. Bueno, ese es otro campo que también en la nocturna. Así que hice todo eso. Así que se imaginan todo lo que... Bueno. Y cuando... También en internet, o sea, cuando quiero buscar este juego, eh, había un juego que decía Alone in the Dark, pero era algo así como todo oscura la pantalla, que era como un cráneo, no sé, un esqueleto, se decía Alone in the Dark y se jugaba online. Bueno, entonces después me voy enterando de estos juegos, de Last Door, ahí me entero de cómo es de idéntico el juego. Y bueno, y hasta hace poco, relativamente hace poco, me entero de un juego para celular que es de el detective Lawrence. Muy, digamos así, del Lovecraftiano. Ahí está, Lovecraftiano, y del perfil de literario, novelista, perdón, de Edgar Allan Poe, por así decirlo, muy, bueno. Y entonces cuando yo me voy enterando de estas cosas, a la vez también me entero de los Banchorena. O sea, después me entero y es casi igual. Y hace poco también me había visto de lo de la casa, de que hay una escena de Psicosis, de la película de Psicosis. Es muy parecido también la casa. Dicen que hay una casa real, pero si vos te fijas es medio parecido también a la de la casa del juego del Alón. Y nada alguno. Bueno, hasta acá nomás llego. Después hago otro video, si puedo. Si se me da, porque no me acuerdo que me iba a contar.